Después de que perdimos el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, empezaron a circular unas estadísticas, pues podríamos decir que en general en los medios, donde se hablaba de los primeros 50 partidos de Xavi. En general, pues estas estadísticas por supuesto que circularon y vaya que dieron bastante de a qué hablar, y por supuesto a mucha gente le llamó la atención. Básicamente son las las estadísticas que están viendo en pantalla, las leeré. Dice: entrenadores con mejor rendimiento en sus primeros 50 partidos con el Barça. Podemos ver que está en un orden de listado de mayor a menor. El primero es Luis Enrique, que tiene un 86%. El segundo, Elenio Herrera, que tiene un 83%. Tercero sale Pep Guardiola con un 79%, Martino 79%, Valverde 79%, sexto Fons con 76%, séptimo Bombi con 71%, octavo Bellamy con 70%, octavo Cruyff con 70% y octavo Koeman con 70%. Y ya después vemos que, pues bueno, hay varios puntos suspensivos, hablando básicamente de lo que es, por supuesto, pues en general los demás puestos, hasta que nos saltamos al puesto 25, que es donde está Xavi, nuestro actual entrenador, donde dice 63%. Cabe aclarar que estas estadísticas están basadas básicamente en matemáticas, es decir, en unas matemáticas de fútbol, hablando de que estos porcentajes se calculan en general, por supuesto. Estas estadísticas por supuesto que se calculan, digamos que tomando en cuenta los partidos en total y por supuesto las victorias que llevan total, y así se lleva, básicamente se sacan estos gráficos. Si me explico, es decir, partidos ganados, partidos en total, la relación con partidos ganados, empatados y perdidos, y así se saca estas estadísticas. Y podemos ver ya después del otro lado, como lo comento, que también les estaré poniendo en pantalla, unas estadísticas que no hablan en porcentajes, pero sí, digamos que en números, que dice saldo de los últimos entrenadores que llegaron a 50 partidos con el Barça. Y podemos ver que hasta arriba está Rijkaard con 28 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Segundo está Guardiola. Esto no está ordenado en orden, evidentemente, pero dice Guardiola 37 victorias, 8 empates, 5 derrotas. Tito Vilanova 36 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Martino con 37 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Y Luis Enrique 42 victorias, 3 empates y 5 derrotas, que hasta el momento es el mayor. Valverde 36 victorias, 11 empates y 3 derrotas. Koeman 33 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Y evidentemente podemos ver ya después de todos los listados en el top, quien de momento pues se podría decir que es el que más tropiezos ha tenido, que básicamente es Xavi, 28 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Podríamos concluir que básicamente ha ganado 28 y ha empatado 24, lo que evidentemente estamos hablando de una regularidad pues bastante preocupante. Y por supuesto estas son las estadísticas que han circulado. Sí, por supuesto, lo primero que quiero decir con todo esto es que el tema de las estadísticas es algo que en el fútbol por supuesto se tiene que observar, se tiene que analizar, porque es algo absolutamente vital. En general en el fútbol, pues los números, las estadísticas hablan mucho de ciertas cosas, pero por supuesto quiero aclarar algo, y es que cuando uno va a revisar estadísticas tiene que tener muchísimo cuidado con las variables. ¿Qué variables? Bueno, básicamente podemos decir que las variables son el tiempo, la situación, el contexto, en síntesis. Y por supuesto, creo que no es ningún secreto para nadie que en este caso aquí pues por lo menos se está apoyando de momento el proyecto Xavi, debido a que consideramos que pues está levantando al Barça, y por supuesto pues es algo que de momento pues hay que considerar. Pero por supuesto me gustaría poner en contexto estas estadísticas, porque aquí se habla de las estadísticas así en síntesis nada más, pero me gustaría poner esto en contexto. Antes que nada me gustaría comentar algo, y es que básicamente el tema de las estadísticas, como digo, es muy complicado básicamente de analizar, y uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla de estadísticas. ¿Por qué? Bueno, básicamente una vez creo que... ¿quién había sido? Creo que fue Cristiano Ronaldo el que lo había comentado. Había dicho algo, que los números no engañan y las estadísticas nunca engañan. Y eso en parte no es cierto, en parte es falso, porque en parte muchas veces los números de las estadísticas
sí engañan y tenemos que tener esto en claro, pero no porque a las estadísticas les salga boca y manos y patas y te van a decir en qué creer. No, los números y las estadísticas muchas veces engañan porque puede que no se esté poniendo en contexto y que no se tenga en claro básicamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un ejemplo rápido con lo que estamos viendo. En la parte donde habla de básicamente de los porcentajes, estamos hablando de que Luis Enrique, pues perdón, Tata Martino tiene 79% y Xavi tiene 63%. Pero ¿cuál es el contexto? Martino tiene más porcentaje en sus 50 primeros partidos, pero estamos hablando de que él y eran 79, pero con una curva descendiente. Sí, basta ver simplemente simplemente ver lo que en este caso era lo que era aquel Barça y por supuesto cómo acabó aquella temporada 2013-2014. Y Xavi, pese a que tiene un 63%, es un 63% con una curva ascendente. Y Martino está en una curva, bueno, tiene más porcentaje, pero está en una curva descendiente. Sí, ese es un ejemplo muy claro de lo que en general estamos hablando de que son este contexto. Sí, entonces esto de que los números no engañan y las estadísticas nunca engañan es totalmente falso, porque sí pueden engañar cuando no se ponen en contexto. Y bueno, básicamente como lo comenté, pues estas son las estadísticas que están circulando, pero por supuesto ahora, como lo dije, ya después de esta aclaración de que los números y las estadísticas sí pueden, digamos que engañar si no se ponen en contexto, ahora me gustaría a mí básicamente ponerlo en contexto. Y para ponerlo en contexto lo voy a poner una tabla de porcentaje de los últimos entrenadores en los últimos años, los cuales estarán viendo en pantalla. Y por supuesto pues yo lo comentaré básicamente aquí, que es básicamente lo que podemos ver aquí es básicamente el porcentaje ya no de cantidad de partidos ganados en los primeros 50. Esta gráfica ya básicamente, esta tabla básicamente ya habla del porcentaje de rendimiento que tienen los entrenadores, pero ya no en sus 50 primeros partidos, en general en todos sus partidos de todas sus temporadas. Evidentemente partidos oficiales. Aquí podemos ver que de momento los que se incluyen es Ernesto Valverde desde la 19-20, Quique Setién de la 19-20, Koeman de la 20-21, Koeman de la 21-22, Xavi de la 21-22 y Xavi de la 22-23. Ajá, y podemos observar como de momento, pues básicamente no es nada realmente nuevo, tampoco es algo realmente difícil de entender, pero podemos ver cómo básicamente se va para abajo. En este caso está ordenados de entrenador desde la temporada 2019-2020, pero está ordenado desde el entrenador más antiguo al más reciente. Y podemos observar cómo de Valverde hasta Koeman en la 21-22, pues básicamente hay básicamente una bajada de rendimiento absolutamente espectacular. Con Ernesto Valverde se logra un 69.2%. Después que le destituyen y sale Quique Setién, pues podríamos decir que mejora muy ligeramente, aunque tomando en cuenta que solo es una centésimas decimales, pues básicamente podríamos decir que estaba exactamente igual, cosa que yo no le voy a culpar porque esto es para otro video, pero yo el Barça de Quique Setién yo creo que no existe. Para mí existe el Barça de Ernesto Valverde y existe el Barça de la herencia de Ernesto Valverde, y después para mí está el Barça de Koeman. Para mí el Barça de Quique Setién no existe directamente porque no le dejaron trabajar, pero bueno, eso es otro tema. Y después de Setién, que más o menos tuvo ese porcentaje, podemos ver cómo se baja de 69.3% a 64.1%. Estamos hablando de que ya se bajó 5 y evidentemente eso ya es a considerar. Y básicamente de Koeman de una temporada a otra baja del 64 al 47, 9 puntos más. Estamos hablando de que tiene no solo lo mejoró, sino que lo empeoró y de muchos creces. Nosotros hablamos aquí que básicamente Koeman en la 2021, debido a su incapacidad de ofrecer un buen juego y desarrollar un buen modelo de juego, básicamente Koeman, pues el Barça de Koeman utilizó mucho a Messi y dependía mucho de él. Ya no es que se lo utilice como referencia en el ataque, sino que directamente él asumía la responsabilidad de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Después, por supuesto, te quitan a Messi y se explica esa bajada de rendimiento absolutamente espectacular. ¿Sí me explico? Entonces, si no se cayó antes, podemos decir que fue por Messi, debido a que
Como lo digo, ante la incapacidad de ofrecer un buen juego, se jugaba para Messi y él al asumir la responsabilidad pues lograba hacer todo esto. Y ya después de Koeman en la 21-22 podemos ver ya desde que llega Xavi como ya se hace una curva ahora sí ascendente en la que se llega, pasa del 47.9 en la misma temporada al 62,1%. Básicamente logra tener un alza absolutamente espectacular en la que aquí lo comentamos que si básicamente Xavi, tomando en cuenta la segunda vuelta, si por ejemplo si eso hubiese sido simplemente pues estaríamos hablando de que el Barça pues perfectamente hubiese podido pelear la liga. La liga porque, pues bueno, si hubiese sido solo eso, pero tristemente no alcanzó a llegar. Estaría básicamente en una situación muy similar a la actual, donde hemos perdido, pero estamos simplemente a 3 puntos del líder y tenemos 9 partidos, una derrota y un empate, y 7 victorias. Entonces podemos ver cómo asciende, y ya de lo que de momento va de esta temporada, cómo asciende del 62,1% al 66,7%. Básicamente, pues ya está podríamos decir que a cuánto, 3 y llegaría a 7, está como a 2, está casi básicamente a 2 o 3 puntos básicamente de ya alcanzar el mejor rendimiento que hemos tenido en los últimos años, cosa que es entre comillas el mejor rendimiento que hemos alcanzado en los últimos años, porque en realidad es el menos peor rendimiento que hemos tenido en los últimos años, porque verdaderamente ese no es un rendimiento espectacular, es la temporada del 2-8 para hacernos una idea. Entonces, estamos hablando de que entonces, por supuesto, pues esto también es una estadística. Y realmente esta estadística, ¿qué es lo que nos dice? Que Xavi en realidad es el mejor entrenador que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí lo que nosotros podemos ver en esta comparativa de estadísticas, podemos ver que por una parte las estadísticas que se hacen famosas en los medios, te están hablando de que Xavi es el 25º peor entrenador de los últimos años. Básicamente porque, bueno, porque en los primeros 50 partidos tiene un 63% de rendimiento y es el 25º peor entrenador del Barça en los últimos años. Bueno, en general de la historia. Y por supuesto también estamos hablando de que, tomando en cuenta que tiene 28 victorias, 11 empates y 11 derrotas, pues claro, estamos hablando de que esta gráfica nos habla de que Xavi es uno de los peores. Y si nos quedáramos simplemente con esta gráfica, estaríamos hablando de que, exacto, nos quedaríamos con ese concepto de que Xavi Hernández es el peor entrenador del Barça en los últimos años. Pero si nos quedáramos solo con esta estadística, y cuando vemos esta estadística, que es la tabla que les estoy poniendo, pues básicamente estamos hablando de que, tomando en cuenta de la 19-20, que es Valverde, Setién, Koeman, Xavi, o sea, los últimos 4 entrenadores, estamos hablando de que, pues según esta estadística, entonces Xavi es el de los 4 es el mejor entrenador. Porque es de todos el que la ha mantenido una línea ascendente. Otros han tenido un mejor nivel, pero es porque viene una curva descendiente. Sí, lo de Xavi será menor, pero va en una curva ascendente. Eso nos lo tenemos que grabar. Entonces, esta estadística contradice totalmente a la anterior. Sí, entonces cuando nosotros vemos esto podemos darnos cuenta fácilmente de que este tema de las estadísticas, por supuesto que nos puede llegar a engañar. Y no, insisto, no porque las estadísticas engañan por sí solas, sino porque en general cuando no se tiene el contexto te pueden engañar. Sí, cuando se recorta el contexto se hace trampa. Entonces estamos hablando de que eso según los primeros 50 partidos, sí, pero si tenemos en cuenta todo el rendimiento en general, y básicamente la comparativa en retrospectiva con otros entrenadores, estamos hablando de que Xavi no solo viene una curva ascendente, sino que de todos es el que más la ha logrado mejorar. Todos los entrenadores pues o lo mantuvieron o bajaron, pero ninguno lo alzó. Xavi se puede decir que en estos momentos es el que está mejorando el rendimiento de una manera espectacular. Y si sigue en esta digamos curva ascendente, pasaría pues básicamente del 66,7 a ¿cuántos? 80s, 90s. No sabemos hasta dónde va a llegar. Ojalá se pueda ascender todo lo que se pueda. Pero después de ya leer estas estadísticas, ¿qué podemos decir entonces?
Esto lo que nos dice evidentemente, como digo, es que el tema de las estadísticas es algo bastante complicado y bastante difícil de analizar. Difícil entre comillas, porque realmente no se tiene, lo único que tiene que tener en claro es que hay que ver varias estadísticas y por supuesto, como más allá de las estadísticas, pese a que no se sepan los números exactos, ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando y evidentemente uno ve todo esto y se puede dar cuenta de que el equipo con Xavi está mejorando. El equipo por supuesto ha mejorado su modelo de juego, físicamente está muchísimo mejor, podríamos decir que psicológicamente también, anímicamente también está cada vez mejor, aunque ahorita estamos en este bache de la temporada, de un empate contra el Inter que nos está dejando fuera de la Champions y una derrota contra el Madrid que nos está dejando a 3 puntos del líder, es decir, el propio Madrid. Pero a pese a esto, pues estamos hablando de que en general, por supuesto, que el Barça, pues vaya que sí tiene una curva ascendente, porque con Koeman, básicamente que es el último entrenador anterior a este, teníamos 2 seleccionados y ya no. Con Koeman básicamente no se tenía un modelo de juego y ahora ya se tiene un modelo de juego. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? También anímica y psicológicamente el equipo está mejor. Y por supuesto, por ejemplo, Koeman en la jornada 12 nos tenía novenos en la liga y cuartos en el grupo de Champions, el peor junto con el Malmo. Y en este caso Xavi como nos tiene de momento, pese a que todavía no son 12 jornadas, nos tiene segundos y ya con más puntos de los que se consiguieron en esas 12 y más con mejores estadísticas de victorias, empates y derrotas. Y por supuesto que estamos hablando de que la Champions, pues bueno, tristemente se podría decir que estamos en parte no muy diferente a la situación anterior, pero eso sí, nos han tocado rivales más complicados y les hemos competido. Entonces, independientemente de si pasamos primeros, segundos, Europa League o cuartos, estamos hablando de que pues evidentemente llegamos y caímos de manera diferente, porque no es lo mismo caer digamos que sin competir, a mínimo ya con una idea de síntomas de resurrección, de que estás en el alce, que estás resucitando y estás mejorando. No porque estemos, digamos que celebrando el caer jugando bien. Aquí nadie está celebrando el caer jugando bien. Estamos en todo caso pues haciéndonos ver el hecho de que estamos en una curva ascendente y por supuesto le hemos competido ya a varios equipos grandes. Le hemos competido al Madrid, les hemos ganado en el Bernabéu 4-0. Les hemos competido al Atlético y les hemos ganado 4-2 en el Camp Nou. Le hemos competido al Napoli en el Diego Maradona. ¿Y cómo quedamos? Pues básicamente también 4-2. El Napoli de Spalletti, que es un buen equipo. ¿Qué otra cosa? Le hemos competido al City de Guardiola, es verdad que en un amistoso pero bastante intenso, quedamos 3-3. Le hemos competido al Bayern, hemos también perdido, pero tuvimos en muchos momentos para ganar y por supuesto fueron errores muy, muy puntuales de una contra y una acción a balón parado. Y por supuesto también hemos competido al Inter y en muchos momentos hemos merecido ganar, pero pues nos tiraron un cerrojazo. Entonces cuando tú ves todo esto, Madrid, Napoli, Atleti, Inter, Bayern, City, tú ves todo esto, evidentemente ya dan, digamos que da gusto y por supuesto habla más que nada de una mejoría. Entonces, de una u otra forma estamos hablando de que el Barça de Xavi sí ha mejorado pese a estos números que por supuesto de que están circulando en los medios de porcentajes. Esto más que nada de lo que nos sale es de la regularidad y esto es lo que en todo caso me ha dado un poco de miedo, que en general el Barça de Xavi es un poco irregular, pero no porque muestre un nivel medio como un 6, un 7 durante toda la temporada. Es porque a veces muestra un nivel 10 y de repente muestra un nivel 4, después otra vez un nivel 10 y otra vez un nivel 4, cuando lo normal evidentemente es mostrar primero un 6 completamente, después subir al 7 completamente, después subir al 8, pero en este caso está haciendo pues una inestabilidad bastante así. Esto también lo tengo que comentar en los próximos días. Pero de una u otra forma estamos hablando de que el Barça de Xavi viene una curva ascendente pese a estos números, porque como lo digo, estas dos estadísticas se contradicen. Sí, estamos hablando de que en general, por supuesto, tomando en cuenta el contexto, sí, que también pues juegan entre esos primeros 50 partidos. En los primeros partidos también juegan también la herencia que le han dejado, que esto es para todo entrenador, que todo trabajo de un entrenador se ve limitado no por la herencia que le dejen. Y evidentemente entre la herencia que le han dejado y por supuesto lo mucho que ha mejorado, estamos hablando de que en realidad el Barça no está
No, Xavi con estos números se podría decir que sí es de los peores arranques, pues esto por supuesto también se lo han hecho a Luis Enrique. Sí, cuando arrancábamos también decían que tenía peores números en no sé cuántos años. Y por supuesto pues esto se hace con los entrenadores del Barça que se quiere que mejoren al Barcelona. Y por supuesto pues simplemente en conclusión no hacerle caso a estos números y por supuesto tener en cuenta que independientemente de los números, que en realidad vamos en una curva ascendente, pues en realidad que por supuesto pues estamos mejorando bastante y que claro, se tiene que tener todo esto en cuenta y independientemente de los números se tiene que tener como digo en cuenta que el equipo está mejorando en muchos sentidos y está compitiendo. Y por supuesto que pues claro, que hay que revisar muchas más estadísticas que simplemente los 50 primeros partidos y revisarse todo el rendimiento en general de todos los entrenadores para hacer una retrospectiva y ver cómo estábamos antes y cómo estamos después. Conclusión, no se tiene que hacer caso en general a las estadísticas, simplemente se tiene que poner en contexto, básicamente para saber de dónde venimos, en una retrospectiva saber en qué hemos mejorado y por supuesto también pues tener en claro qué rendimiento está dando un entrenador. Pero pues bueno, simplemente eso y por supuesto pues nada, simplemente y llanamente comentarles que tengan mucho cuidado con esta de las estadísticas porque como Xavi está mejorando el equipo, ya les comentamos que hay una campaña en contra de él. De persecución de gente que no quiere que en este caso levante al Barça, quieren hacer lo que sea por echarlo. Y por supuesto que tengamos cuidado con este tema de las estadísticas y por supuesto que no se dejen engañar y no caigan básicamente pues en la trampa y que claro, que tengamos un cuidado a la hora de estar haciendo, que tengamos un cuidado a la hora de ver qué estadísticas se nos ponen en la mesa. Y por supuesto pues nada, simple y llanamente pues nada más que agregar y tener cuidado, insisto, con las estadísticas y los relatos. Pero hasta aquí, simplemente y llanamente nada más que agregar, sea como sea yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción en mi canal principal de anime y manga y también yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.